periodo comenzó hace unos 359 millones de años y culminó aproximadamente hace 299 millones de años. Es el periodo más largo de la era paleozoica en la escala temporal geológica. Es el quinto periodo de esta era. El periodo carbonífero debe su nombre a unos enormes depósitos de carbón subterráneos que datan de este periodo, creados a partir de la vegetación prehistórica. La mayoría de estos depósitos se encuentran en determinadas partes de Europa. Durante el Carbonífero se encontraban situadas en el trópico y contaban con una vegetación exuberante. En Estados Unidos, los científicos dividen el Carbonífero en dos partes. La etapa Mississippiense temprana, entre 359 y 318 millones de años atrás, y la etapa Pennsylvaniense tardía, entre 318 y 299 millones de años atrás. El Carbonífero se divide de dos formas distintas, la norteamericana, que fue dicho anteriormente, y la internacional. Con respecto a la clasificación europea, esta se divide en dos épocas. La época dinamentense, que inicia hace 359 millones de años aproximadamente, y la época silesinense, inicia hace 326 millones de años atrás. Con respecto a las características, cabe destacar que esta fue una época de enorme movimiento y actividad orogénica, es decir, que de formación de nuevas montañas y cordilleras. Esto se da a que las tierras que más tarde formarán el supercontinente Pangea se estaban comprimiendo y reuniendo. Una de las principales características son los pantanos trópicos, los cuales tuvieron un gran protagonismo en este periodo. Gracias a esos pantanos se incrementó la cantidad de los árboles y por ende bosques que se convertían en grandes depósitos de carbón que hoy en día utiliza el hombre. También se desarrollaron los huevos amnióticos. Estos supusieron un gran avance para los anfibios hasta el punto que se convirtieron en la pieza clave que les permitió pasar a ser la especie. Con respecto a las características climáticas, existieron en total dos tendencias. La primera de ellas, más cálida y húmeda, que facilitó la expansión de los bosques y selvas. Y la segunda, más fría y seca, a medida que la porción sur del Pangea se cubría de glaciares que duraron hasta el periodo pérmico. La era de carbón. El carbón es el verdadero protagonista en este periodo, porque gracias a las temperaturas ideales y la disminución del nivel del mar hizo que proliferaran estratos y sedimentos de carbón por grandes extensiones de tierra bajo las aguas continentales. El crecimiento de estos bosques eliminó grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, produciendo un excedente de oxígeno. Esta abundancia propició un incremento del tamaño en las plantas vasculares. Hablando de la flora en este periodo, en la vía acuática se fortalecieron los grupos invertebrados, los conjuntos de corales solitarios realizando arrecifes, diversificaciones y expandiéndose mucho. Los amnoides, los braquiópodos, los briosos y los crinoidos se desarrollaron rápidamente. Por su parte, los moluscos, bivalvos y crinoides se encontraban en un entorno favorable e ideal para su existencia. En la vida en tierra firme aparecen nuevos grupos de plantas como son los helechos y sus diversas ramificaciones. Hablando de fauna, para el grupo de los peces vertebrados abundan sin problema. El anfibio era más común en este periodo y creció en tamaño y diversidad. Eran especies depredadores, armados con peligrosas dentaduras. Podrían medir cerca de 6 metros de longitud. Algunos anfibios desarrollaron una piel más dura y escamosa que les permitía aguantar más tiempo fuera del agua sin resecarse demasiado. También redujeron su dependencia de hábitats pantanosas mediante una adaptación crucial en la historia de la evolución conocida como el huevo amniótico. Este huevo protegía al embrión dentro de una membrana que retenía los fluidos al tiempo que permitía la entrada de aire. Extinción de la vida del periodo. También se le conoce como la extinción masiva del carbonífero. Sucedió hace 367 millones de años y el balance dice que el 82% de las especies desaparecieron completamente. Causas. La aparición de nuevas plantas terrestres cuyas raíces removieron la tierra liberando nutrientes en el océano condujo a que la población de algas absorbiendo el oxígeno del agua y por lo tanto condenando a la vida animal. Las 3/4 partes de todas las especies en la tierra se extinguieron completamente. La vida en los mares poco profundos fue la más afectada. Respecto a los peces, de las 70 familias existentes, solo 17 sobrevivieron a lo largo de las varias fases de la extinción en esta etapa. Fin del periodo. El carbonífero debe su nombre a que los fósiles principalmente son de carbón, como fue dicho anteriormente. Los geólogos siempre se han hecho dos preguntas. ¿Por qué empezó la producción masiva de carbón y por qué acabó repentinamente? La respuesta a la primera pregunta es que las plantas desarrollaron la lignina. La lignina, que es la que da resistencia a los troncos y les permite crecer en altura.
La lignina no tiene ningún ser vivo capaz de descomponerla, por lo que cuando los árboles morían, caían y no había nada que los descompusiera. Respecto a la pregunta de por qué acabó, desde hace mucho tiempo se especulaba con la idea de que habían surgido los hongos que eran capaces de descomponer la lignina. Un artículo de la revista Science ha analizado los genomas de 31 hongos que descomponen la lignina. Con los genomas en la mano han visto cuando apareció por primera vez un hongo capaz de descomponer la lignina. El resultado ha sido que hace aproximadamente unos 300 años de millones de años, es decir, el final. El periodo pérmico es el último de la era paleozoica que abarca desde el final del Carbonífero hasta el principio del Triásico. Eso significa que comenzó hace unos 299 millones de años y acabó hace unos 251 millones de años aproximadamente. Se llama de tal forma gracias a la ciudad rusa de Perm, donde un geólogo escocés identificó los fósiles que componen este sistema geológico en 1841. Sus condiciones planetarias se caracterizaron por la gran actividad tectónica debido a que las placas eran muy inestables y durante el inicio de este periodo las grandes masas de tierra hacen que el clima presente grandes variaciones y muy extremas entre el frío y el calor. En sus inicios estaba en una etapa de glaciación, por lo tanto las regiones polares estaban cubiertas por profundas capas de hielo. Hacia la mitad de este periodo el clima se hizo más cálido, por lo que los glaciares retrocedieron y el interior continental se hizo más seco. En el periodo pérmico, las masas terrestres no fueron las únicas que experimentaron transformaciones. Algunos cuerpos de agua también fueron transformados y fueron modificados, como el océano Paleotetis, el océano Tetis o el océano Pantalasa, que es el océano de mayor tamaño y profundidad de aquella época y es el precursor del actual océano Pacífico. A mediados de este periodo se ve una diversificación en cuanto a la fauna y a la flora, gracias al clima, que se caracterizó porque los niveles de oxígeno atmosféricos eran un poco superiores a comparación a los de hoy en día, lo cual permitió que prosperaran una serie de formas de vida, tanto a nivel botánico como a nivel zoológico. En cuanto a la vida marina, se compuso de especies únicas como los amonoideos, que se diversificaron rápidamente. También aparecen los grandes representantes de los nautiloideos. Además, los depósitos marinos fueron ricos en moluscos, equinodermos, branquiópodos fósiles. Además, dominaban los peces óseos y los antecesores de los tiburones. La fauna terrestre era dominada por los anfibios y los pelicosaurios, que son los primeros reptiles mamíferoides. Y por otro lado hay un gran número de insectos, los cuales marcaron esta época, como lo fueron los coleópteros, los cuales tienen una gran similitud con los insectos actuales. La flora también se diversificó en gran medida, ya que continuaron existiendo algunas plantas que habían dominado durante el periodo carbonífero. Según una investigación en el cañón Butterlook, muestra que hay unas extensas capas de roca que contienen grandes cantidades de hongos comedores de madera y están fosilizados. Esto sugiere que durante este periodo hubo una gran mortalidad en los árboles. Aparecen también grandes grupos de plantas gimnospermas que dominaron como las coníferas, que eran plantas monocaicas. Esto quiere decir que tienen estructuras reproductoras femeninas y masculinas en un mismo individuo. También aparecen las plantas cicádeas y muchas otras. Frente a la extinción en este periodo, son muchas las causas que han sido postuladas para explicar este suceso. Entre las más aceptadas se encuentra una intensa actividad volcánica que ocasionó la erupción a la atmósfera de mucho dióxido de carbono, lo cual contribuyó a que el planeta Tierra elevara sus temperaturas y exterminó a la gran mayoría de los seres vivientes. Asimismo, se han propuesto teorías frente a la liberación de hidratos de carbono provenientes del fondo de los océanos y el impacto de un meteorito. Al fin y al cabo, este evento desapareció aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies vertebradas terrestres.
Pero después de la extinción masiva de muchas especies y con tan poca diversidad resultante, la vida tardó muchísimo tiempo en recuperarse. Por lo tanto, las especies que seguían vivas tenían que reproducirse para evitar la extinción, pero tuvieron grandes problemas a diferentes factores ambientales. Además, la fauna comienza a crecer con poca biodiversidad, haciendo que crezcan de manera homogénea y a causa, con efectos de la extinción. Y ya. Y eso sería todo por el día de hoy.